tal todos? Hoy vamos a empezar la siguiente parte. Esta sería ya el segundo tema del módulo 2. Bueno, mis recomendaciones, como siempre, organizarse, revisar la bibliografía, resolver los ejercicios, sobre todo practicarlos en MATLAB, ¿no? Sigo poniendo Scilab, pues MATLAB. Y bueno, lo de siempre, que su juicio crítico sea más grande que la memoria. Así que, bueno, seguimos en el módulo 2 y lo que vamos a ver el día de hoy es nuevamente sistemas de ecuaciones lineales, pero con otra perspectiva. Ya no los vamos a solucionar por métodos directos, como por ejemplo, ¿qué usamos? Eliminación gaussiana, pivoteos, hacíamos factorización, podríamos hacerlo con la matriz inversa, pero para este caso vamos a utilizar métodos iterativos. Y bueno, ya habíamos visto un método iterativo la semana pasada, digamos como el método iterativo más sencillo que utilizamos, que es el método de la potencia para calcular el valor propio y el vector propio dominante. Ese fue, digamos, nuestro primer acercamiento con los sistemas iterativos. Para este caso vamos a utilizar dos métodos, que va a ser el de Jacobi y el de Gauss-Seidel para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Y vamos a ver otro punto importante que es la convergencia, y esto lo vamos a ver con varios de los métodos iterativos. ¿Por qué? Porque lo que logramos con estos métodos no es obtener el resultado real, tal cual, sino lo que hacemos es aproximarnos al valor, digamos, al valor real, pero siempre vamos a depender de un error. Y bueno, no todos los métodos nos van a dar el resultado más cercano. Hay algunos que convergen y hay otros que no convergen, es decir, en lugar de acercarse al valor, se alejan del valor real. Y por más que iteremos las veces, siempre nos va a alejar del valor real y nunca vamos a acercarnos a lo que queremos. Entonces, vamos a ver dos tipos de teorema. Bueno, dos tipos de teoremas. Uno es el de la matriz diagonal estrictamente dominante y el otro es el del radio espectral. Dígame, ¿ya han visto este tema o aún no? Creo que eso se ve en semana 7. ¿Ustedes ya lo han visto o todavía? Recién esta semana han empezado. ¿O aún están con coma flotante? Bueno, bueno. Ya. Bueno, esos son los temas que vamos a ver hoy. Y a ver, hay algunas cosas que tenemos que saber y aquí van algunas de mis sugerencias. En la carpeta de Drive que tenemos, ahí están subidos los libros. Yo sugiero leer, darle al menos una revisada al libro de Chapra y Canale, que es de métodos numéricos, que hablan sobre Gauss-Seidel. Lo explican bien, me parece. Bueno, son 3 páginas solamente, 241, 244. Y bueno, les puede servir bastante. Otro es el libro de Matthews y Fink, que también está en Sílabo, que es Métodos Numéricos con MATLAB. Esto deberían aprovecharlo bastante porque en este libro muchos de los métodos que se realizan los explican a mano de la forma algebraica y también de la forma matricial, que nosotros también lo vamos a ver hoy. Y nos dan, digamos, como regalo el código, que nosotros podemos adaptarlo a la forma en que nosotros programamos ya sea MATLAB, Scilab, dependiendo, ¿no? Y bueno, me parece interesante que puedan leerlo también, es la página 171 y 183 de este libro. Y bueno, esas son mis sugerencias de lecturas que pueden darle una revisada para entender un poco mejor. Y bueno, algo que vamos a tener que recordar para ese tema es los valores propios. Cómo calcular valores propios para la parte de radio espectral nos va a servir para hacerlo, ¿no? Es mejor que no lo hayamos olvidado. Y bueno, ahora sí ya voy a empezar a explicar con los métodos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo? ¿Todo está bien?
igual cualquier cosa me interrumpe. A ver. Empezamos con lo que conocemos nosotros eh, sistemas de ecuaciones lineales. Nosotros sabemos que un sistema de ecuación lineal en forma matricial lo podemos expresar de la siguiente forma. Sacar esto. Lo podemos expresar de la siguiente. De la siguiente forma. Ahora sí. Por ejemplo, A, que sería una matriz de coeficientes, X, que tendría todas las incógnitas que tenemos para resolver, y B, que sería nuestra matriz de términos independientes. Eso es lo que conocemos nosotros de sistemas de ecuaciones lineales. Sabemos que una de las formas es, por ejemplo, factorizar esta A en una matriz triangular superior, triangular inferior, hacer sustitución inversa directa y calculamos X. Otra de las formas son escalonar. Otra de las formas podría ser calcular la inversa de esta matriz A y todas son válidas. Ahora, esos métodos que nosotros utilizamos obtenemos el resultado directo. En los métodos iterativos lo que vamos a hacer, como ya lo había mencionado, acercarnos al valor real, lo más que se pueda. Entonces, lo que vamos a usar son dos métodos que ya había explicado. Es el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel. Esos métodos tienen algunas diferencias, no muchas en la forma digamos, calcularlo, no es que sean procesos bastante aislados, tienen algunas características que se pueden aprovechar porque son iguales, así que esa es una de las ventajas de estos dos métodos, por eso vamos a aprenderlos en paralelo. Antes que nada, esta matriz A, voy a ejemplificarla acá arriba, esa matriz A, que es la matriz de coeficientes, nos va a ayudar bastante, sobre todo para expresar en forma matricial Jacobi y Gauss-Seidel. Por ejemplo, voy a colocar mi matriz A de la siguiente forma, una matriz de 3×3. Sería A1, 1, A2, 1, 3. Y sería A1, 2, A1, 3, sería A2, 2, sería A3, 2, A2, 3 y A3, 3. Bien. ¿Alguien recuerda qué era una matriz diagonal? ¿Recuerdan cuando vimos al inicio tipos de matrices? Vimos que había matrices triangulares superiores, triangulares inferiores. Había matrices diagonales. ¿Recuerdan qué era una matriz diagonal? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Algo? Leo. Me dicen que solo tiene valores en la diagonal. Correcto. Claro, y a los costados también tiene valores, pero esos valores son nulos, es decir, son ceros. Okay, bien. Entonces, vamos a sacar de esa matriz A tanto su diagonal, su matriz triangular inferior y la matriz triangular superior. ¿Okay? Ojo con estas L y U que vamos a utilizar nuevamente acá. Suele haber algunas confusiones pensando que tenemos que factorizar esta matriz A y obtener por un lado L y por otro lado U. Esto no aplica aquí en Gauss-Seidel ni Jacobi. Aquí lo que vamos a hacer es expresar las matrices L y U solamente tomando los valores inferiores o superiores según corresponda. Vamos a verlo con el ejemplo. Por ejemplo, para la matriz diagonal escribiríamos, como ya lo había mencionado aquí Rodrigo, solo tenemos que tomar los valores de la diagonal. Es decir, los únicos componentes serían los de la diagonal. Sería A1, 1, A2, 2 y A3, 3. Y el resto también son componentes, pero son ceros. Todos son ceros. ¿Okay? La matriz L. La matriz L, para este caso, sería tomar estos valores de acá, que están debajo de la diagonal. O sea, sería A2, 1, A3, 1 y A3, 2. Son los valores de la matriz triangular inferior. Aquí sería 0, aquí sería 0 y aquí sería 0.
Y aquí también sería 0, aquí también sería 0 y aquí también sería 0. ¿Ok? Y bueno, aquí por último tendríamos la matriz U. ¿Cuál sería la matriz U? ¿Qué valores creen que debería tomar para la matriz U? ¿Qué valores creen que debería tomar? Los de arriba, ¿verdad? Estos, del triángulo superior. Bien. Entonces lo que vamos a tomar son esos valores. Los vamos a escribir nuevamente acá. Como ven, no hemos tenido que factorizar nada. Solo estamos descomponiendo esta matriz A en tres, digamos, matrices básicas, que son la diagonal, la triangular superior, triangular inferior. Obviamente esto solo se podría hacer con matrices cuadradas. 1, 3 y 2, 3. Todos de acuerdo con esta fragmentación que hemos hecho de la matriz A. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Bien. Si no hay, continuamos. Entonces, esta matriz A, nosotros la podríamos colocar de la siguiente forma. Bien. Bien, entonces la podríamos poner de la siguiente forma. A es igual a D más L más U. Pueden verificar que esto es tal cual, ¿no? A, acá está su diagonal, que es la matriz D. Uy. Arriba encontramos los valores de la matriz U y en la parte de abajo encontramos los valores de la matriz L. Entonces, A sería igual a la suma de su diagonal, de su triangular inferior y su triangular superior. Ahora, para estos métodos numéricos vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a hacer una pequeña modificación. Lo vamos a escribir de la siguiente forma. D más menos L más menos U. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para este caso? Pues multiplicar por menos 1 a tanto la matriz L como la matriz U. Entonces aquí tendríamos un menos, 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 menos. Esa es la pequeña modificación que nosotros vamos a hacer para escribir la matriz. Entonces, esto se vería de la siguiente forma. Si nosotros estamos considerando la matriz triangular inferior con todos los valores de la triangular inferior de A, pero con signo negativo, bueno, con signo cambiado. Sería D menos L menos U, seguiría siendo A, ¿no? Con esa modificación que he hecho, la matriz seguiría siendo A. Todos de acuerdo hasta aquí. Bien, hemos hecho el cambio de signo y ya. Ahora sí ya podemos proceder a Jacobi y Gauss-Seidel. Entonces, Jacobi tiene una forma de resolución bueno, de hecho, los dos métodos tienen la forma de resolución de la siguiente forma. Que sería el vector X, que es la solución de nuestro sistema de ecuaciones, que sería igual a una matriz T, que acá se le llama, bueno, matriz de iteración, por el mismo X nuevamente, más una matriz, bueno, un vector C, que sería el vector de valores independientes. Eso al inicio puede verse un poco raro, así que lo voy a explicar acá. Eso es la forma matricial. Esto es cómo entender un poco mejor la forma matricial. Por ejemplo, nosotros vamos a tener, volvemos a este sistema inicial que tenemos, AXB, ¿no? Se me ocurre a mí que aleatoriamente, no sé, A la voy a descomponer en dos matrices que tienen que ser el mismo orden, ¿no? Se las voy a sumar. Sería, por ejemplo, no sé, B, no, ya está bien. C y D, los C y D. C y D son dos matrices del mismo orden de A, tal que si las sumo me da el valor de la matriz. ¿Ok? Eso es lo que he hecho. He descompuesto la matriz A en dos matrices, C más D. Entonces lo voy a reemplazar en mi sistema de ecuaciones. C más D por X, que X es mi cognición, sería igual a B.
que es el valor, digamos, el vector de valores independientes. Entonces, a mí se me ocurre que esto puedo aplicar propiedad distributiva, ¿no? Porque es suma de matrices por un vector que cumple la condición de que si yo los multiplico me va a dar un valor válido, ¿no? Tiene que cumplirse la regla de multiplicación. Entonces sería C por X más D por X es igual a B. Ok, solo he hecho esa modificación. Entonces, algo que podemos hacer es despejar esta X, ¿no? Podemos despejar esta X de alguna forma de que en un lado me quede X y en el otro lado también me quede X, ¿no? Puedo tomar cualquiera de las dos matrices. Voy a quedarme por el lado izquierdo con CX. Y al otro lado voy a pasar TX. Quedaría B menos TX. ¿Ok? Solo estoy eh, pasando al otro lado para lograr esta forma inicial que tengo acá. Quiero lograr esa forma, que de un lado quede X sea igual a una matriz multiplicado nuevamente por ese X más C. Ya casi lo estoy logrando. Solamente tendría que deshacerme de esta C que está acá. Pues es la que no me permite despejar la X. ¿Qué podría hacer para despejar esta X que está aquí? ¿Por qué tendría que multiplicarlo? ¿Habría un valor que tendría que, un valor, una matriz por la que tendría que multiplicar para dejar solo esa X ahí? Ya hemos visto este proceso algunas veces, ¿verdad? ¿Qué me dicen por ahí? La inversa, correcto. ¿La inversa de X o la inversa de C? La inversa de C. Correcto. Si yo multiplico a todo por la inversa de C, que haría inversa de C por X, eso sería igual a la inversa de C por B, menos la inversa de C por D. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué sucede con esta inversa de C por la matriz C? ¿En qué se convierte? En 1, ¿no? En la identidad. Entonces, esto se convierte en la identidad. Y la identidad multiplicado por un valor matriz, ¿qué sucede? El mismo valor, ¿no? Correcto, el mismo valor. Entonces, multiplico la identidad por X, que hace que sería el mismo valor. Y entonces, ¿qué sucede acá? Estoy multiplicando la matriz inversa de C por el vector B. ¿Y eso qué me va a dar nuevamente? Pues otro vector. Voy a ponerle el vector M. ¿Okay? Es nuevamente un vector. Si nosotros analizamos las dimensiones de esto es un vector, esto es una matriz que cumple en la regla de multiplicación, entonces me va a dar nuevamente un vector. Menos, en este caso, si yo multiplico una matriz por otra matriz, C y D tienen las mismas dimensiones, como lo dije al inicio, ¿no? Entonces la inversa de C tiene que tener las mismas dimensiones que la matriz C. ¿Okay? Entonces, si yo multiplico la inversa de C por D, que son dos matrices que tienen la misma dimensión, me va a dar otra matriz que también tiene la misma dimensión, que le voy a poner N. Ahí está. Si nosotros vemos esta parte de acá, miren cómo ha quedado, quedaría de la siguiente forma. X sería igual a, vamos a ingresar este signo a la matriz dentro y diremos que menos n es igual a una matriz P. ¿Ok? Menos n es igual a una matriz P. Entonces diríamos que P por X más m sería igual a X. ¿Vieron cómo logramos esta conversión? Partimos de AX más B y hemos logrado una forma en la que X está nuevamente expresado por una matriz. A esta matriz le llamamos matriz de iteración. Y a este M es vector de valores independientes. Nuevamente. ¿Alguna duda de todo este proceso que hemos hecho? ¿Alguna duda? De cómo hemos pasado una matriz AX igual a B a una forma de X es igual a PX, que es una matriz de iteración, más
un vector de valores independientes que no es el mismo B, sino es otro vector que ha salido de multiplicar inversas de una matriz. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Bien. Entonces, continuamos. Con Jacobi. ¿Qué sucede con Jacobi? Ahorita estamos hablando todo de forma matricial, luego vamos a verlo de forma algebraica. Lo explico. ¿Qué sucede con Jacobi? Jacobi tiene una propia matriz de iteración y una propia matriz de valores, un propio vector de valores independientes. Es decir, tanto Jacobi como Gauss-Seidel los voy a expresar de la siguiente forma. X es igual a T, para este caso le voy a especificar TJ, que matriz de iteración de Jacobi, por X más un C, que es el vector de valores independientes, lo voy a poner con un índice sub J, que indique que es el de Jacobi. Okay. Para Jacobi vamos a realizar el siguiente proceso. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que A es igual a D menos L menos U? Que lo expliqué al inicio. Ya. Es ahora donde lo vamos a utilizar. Jacobi tiene la siguiente forma. Yo voy a escribir nuevamente mi sistema de ecuaciones lineales de la siguiente forma. Sabemos que es AXB, esa es la forma matricial en la que nosotros lo escribimos, pero sabemos que A es igual a su diagonal menos la matriz triangular inferior menos la matriz triangular superior. Lo multiplicamos por X y nos daría B, que hasta ahora no ha cambiado. Eso es lo que tenemos hasta ahí. Entonces, para Jacobi lo que nosotros vamos a hacer es separar el D. Nos va a quedar dx y del otro lado nos va a quedar menos, podemos sacar el menos, L más U por X. ¿Okay? De aquí hemos factorizado este menos que se encuentra ahí. Y nos quedaría esto igual a B. Entonces, vamos a seguir con el proceso, vamos a despejar esta dx y lo vamos a dejar aquí. Y por el otro lado vamos a pasar el L más U. Nos va a quedar L más U multiplicado por X más el vector B. Ahora, el mismo proceso anterior, ¿por qué tendría que multiplicar la matriz, el vector X, y multiplicado por la matriz D para que esto se despeje en X solamente? Por la inversa de D, ¿no? Entonces, multiplico en ambos lados por la inversa de D, ambos lados, a todos los componentes de la ecuación que tengo, y nos va a quedar de la siguiente forma. Esto se hace la identidad multiplicado por cualquier valor es, bueno, por cualquier vector o matriz es el mismo vector o matriz. Por este caso, X. Y para el otro lado nos va a quedar la inversa de D por L más U por X más la inversa de D por el vector de valores independientes. Entonces, esa es la forma en la cual nosotros representamos la matriz, bueno, el sistema de ecuaciones que vamos a iterar para Jacobi. Okay. A ver, entonces vamos a escribir la matriz de transformación. T de Jacobi, cuando nos pregunten por la matriz de iteración de Jacobi, vamos a dar este resultado. Esta es la matriz de iteración de Jacobi, el que está acompañando al valor de X. Cuando nos pregunten, la matriz de iteración de Jacobi es esta. La inversa de D por la suma de L más U. ¿Okay? Y cuando nos pregunten por el valor, por el vector de valores independientes de Jacobi, diríamos que sería la inversa de D por el vector de valores independientes inicial que teníamos. Así es como escribimos la matriz de Jacobi. ¿Hasta aquí alguna duda para pasar a Gauss-Seidel? Como verán, hemos hecho el mismo procedimiento que hice acá con una matriz A igual a C más D. Es el mismo proceso, pero acá ya estamos formalizando el contenido con las matrices de LU que ya las había anticipado.
Entonces, continuamos con Gauss-Seidel. ¿Okay? Continuamos con Gauss-Seidel. Para Gauss-Seidel, como les había dicho, es un proceso bastante similar. Vamos a tener la matriz X, que tiene una matriz de transformación también, que por este caso le vamos a poner G de Gauss-Seidel, multiplicado por el mismo valor de X, más una matriz también, un vector de valores independientes, Gauss-Seidel. Ahora, para Gauss-Seidel lo vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a tener D menos L menos U por X es igual a P. Tal cual lo escribimos para Jacobi. Aquí no hay diferencias hasta el momento. La diferencia va a ser acá, porque para Gauss-Seidel lo que vamos a separar son estas dos matrices. Sería D menos L por X menos U por X igual a... Ahí está. Y bueno, para Gauss-Seidel vamos a mantener esto en el miembro izquierdo. Vamos a tener diagonal menos matriz triangular inferior por X es igual a bueno, el vector de valores independientes que dejamos al final. Bien, ahí. Bien. Hasta ahí lo hemos despejado, entonces tendríamos que hacer lo mismo, multiplicar por la inversa. En este caso sería por la inversa de toda esta matriz. Entonces nos quedaría por un lado X, por el otro lado nos va a quedar la inversa de D menos L, la inversa de toda esta matriz, por UX, más la inversa nuevamente de toda esta matriz de menos L, por B. Entonces, cuando nos pregunten por la matriz de iteración de Gauss-Seidel, vamos a responder por D menos L, que es la diagonal menos la matriz triangular inferior, su inversa por la matriz triangular superior. Y cuando nos pregunten por el vector de valores independientes de Gauss-Seidel, vamos a responder la matriz diagonal menos la triangular inferior, su inversa, por el vector de valores independientes que teníamos inicialmente. Ahí está. Estas son por ahora las dos cosas principales que tenemos que saber. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ya obtuvimos los dos tipos de matrices, tanto la matriz de iteración, tanto de Gauss-Seidel como Jacobi, y el vector de valores independientes. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Eso es como lo vemos de manera matricial. Ahora lo vamos a ver de manera algebraica, que es un poco más sencillo, podría decir yo. Me parece que sí. Ya. Vamos a escribir el siguiente sistema de ecuaciones. Menos x más 2y igual a 3. Eso. Una segunda ecuación que sería 3x más 4y igual a 1. Ahí está. Es un sistema de ecuaciones. Vemos este sistema de ecuaciones y se nos ocurren varias formas de resolverlo, ¿no? Está chiquito. Entonces, nosotros podríamos expresarlo tanto de forma matricial, si quisiéramos por Jacobi o si quisiéramos por Gauss-Seidel. Ahora, otra forma de hacerlo es la manera algebraica. ¿Okay? Tanto como para la algebraica como para la matricial, vamos a utilizar los métodos numéricos, es decir, en ambos se va a iterar. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es despejar las ecuaciones. Y lo vamos a despejar de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí vamos a despejar x. X sería igual a, si yo paso todo al siguiente miembro, nos quedaría 3 menos 2y. Pero bueno, x tiene un menos 1 acá, entonces le cambiamos el signo. Ahí está. Y también podemos despejar y en la segunda ecuación. Y y nos quedaría de la siguiente forma. Sería 1 menos 3x entre 4. Bien, lo único que hemos hecho es despejar. Eso es nada más lo que hemos hecho. Es despejar para la primera ecuación
ojo con esto, eso sí es importante el orden. Para la primera ecuación, ¿qué despejamos? Primera incógnita. Para la segunda ecuación, ¿qué despejamos? La segunda incógnita. Eso es importante, no puedo despejar, bueno, al menos así como está, no puedo despejar primero Y y luego X y tomar así mi sistema. En todo caso, lo que tendría que hacer es reordenar el sistema, que más adelante vamos a ver que sí se puede hacer. Sí podemos reordenar nuestro sistema, pero para ello, es decir, tenemos que ver ciertas condiciones, que se cumplan algunas condiciones como la de convergencia por diagonal estrictamente dominante. Entonces vamos a tener en cuenta esto de que por el momento no podemos, digamos, en la primera ecuación despejar la segunda incógnita. O caso contrario, en la segunda ecuación despejar la primera incógnita. No, se mantiene el orden. Para la primera ecuación despejamos la primera incógnita que sería X, tal cual las hemos escrito. Y para la segunda ecuación despejamos la segunda incógnita que para nuestro caso es Y. Si tuviéramos tres ecuaciones, para la tercera ecuación despejaríamos la siguiente incógnita, que podría ser Z. Y bien, eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, ¿recuerdan que teníamos que tener como punto de partida para los métodos iterativos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le llamamos a ese punto de partida? Que escogíamos unos valores iniciales. Tienen un nombre. También lo van a ver bastante. ¿Alguien recuerda? Claro, sí, es la aproximación. Correcto, es la aproximación. La aproximación o también conocida como punto semilla. ¿Okay? Les menciono esto de punto semilla porque a veces no lo consideramos y viene en el examen y nos dicen el punto semilla es tal. Y entonces a veces podemos decir qué es punto semilla. Pero cuando se habla de punto semilla en los libros, se refieren a la primera aproximación que le damos a nuestro método iterativo. ¿Okay? La primera aproximación es un punto semilla y dependiendo de esta primera aproximación, nuestro resultado puede acercarse más rápido o más lento al valor real. ¿Okay? Es por ello que, por lo general, los puntos semillas que se dan son pequeños, ¿no? 0, 1, 2, -1. Son valores cortos que se dan porque trabajamos con, bueno, al menos en estos casos, trabajamos con ecuaciones lineales con números pequeños. Bueno, para este caso, no sé si recuerdan que la semana pasada dije que para el método de la potencia, el punto semilla no podía ser el vector nulo. Para este caso, sí puede ser. ¿Por qué no se podría hacer para el método de la potencia? Porque en el método de la potencia, recuerden que teníamos una matriz y multiplicábamos al punto semilla por esa matriz. Si nosotros multiplicábamos la matriz por el punto semilla, nos volvía a dar 0, 0. Y si volvíamos iterando, íbamos a volver a multiplicar la misma matriz por 0, 0 y nos iba a dar nuevamente 0, 0. Y seguíamos iterando y siempre nos íbamos a quedar en el 0, 0. ¿Vieron? Pero les comenté que no sucedía en todos los métodos numéricos. Había métodos numéricos en los que sí íbamos a poder utilizar el vector 0, 0. Y este es uno de los casos. Punto semilla. Para el caso de Jacobi y Gauss-Seidel, puedo tomar como valor 0, 0 a mi punto semilla. Es decir, podría dar como punto inicial que X sea 0 y que Y sea 0 y empezar a iterar. Y aquí puede venir la pregunta, ¿cómo iteramos? Okay. ¿Cómo iteramos en ambos métodos, tanto para Jacobi como para Gauss-Seidel? Empiezo a explicar Jacobi, porque Jacobi es para mí el más sencillo, aunque el que mejor aproxima es Gauss-Seidel. Bueno, empezamos con Jacobi. Para ambos, tanto para Jacobi como para Gauss-Seidel, hay que hacer este paso. Despejar. Si nosotros no hemos despejado, no podemos empezar a iterar. Entonces, lo que hacemos es despejar. Ya lo despejamos para este caso. Entonces, ya podemos empezar a iterar. Vamos a realizar la primera iteración. Iteración 1 para un k igual a 0. O sea, recuerden que cuando empezamos con la primera iteración,
En algunos casos el K principal es 0. ¿Por qué? Porque aquí no lo había puesto. Pero el punto semilla es X0 y Y0. Entonces, ¿cómo se ve esto en forma de iteración? Lo vamos a ver de la siguiente forma. Para este caso sería un X K más 1, que sería igual a, ¿cómo lo vamos a poner? Menos 3 más 2 por un Y K. Y de la misma forma para la segunda ecuación, que sería Y K más 1, 1 menos 3X K entre 4. ¿Se entiende esta parte? Aquí en el lado derecho, en el miembro derecho, es donde vamos a utilizar nuestras aproximaciones primeras. Es decir, vamos a empezar con el punto semilla y esta va a ser nuestra nueva aproximación. Entonces, X, por ello que X y Y tienen un K más 1 porque están en un orden más adelante. Y esos que tienen K es porque son las primeras aproximaciones. Vamos a verlo con el ejemplo. Por ejemplo, empezamos con un K igual a 0. Entonces, lo que estoy buscando es X, K más 1, que sería, este va a ser mi X1. Que va a ser menos 3 más 2, Y, sería Y0. ¿Y cuánto es Y0? Y0 es 0. Entonces, X1 sería menos 3. ¿Bien? Y lo mismo hacemos para Y. Y1. Y K más 1, estamos en K0. 0 más 1 sería 1. Y luego continuamos, sería 1 menos 3 por XK. Sería K0. Sería el X0, que es el punto semilla. Que sería 0 nuevamente, ¿no? X0. Dividimos entre 4. Y esto nos daría un cuarto, ¿no? Que sería 0.25. ¿Hasta ahí todos bien? Lo que hemos hecho es iterar primero con los puntos semilla. Hemos reemplazado los puntos semilla en nuestras ecuaciones y hemos obtenido una nueva aproximación. Para este caso es menos 3, para este caso es 0.25. Que no son los valores exactos, no sé si sean los valores exactos, en algunos casos a la primera iteración coincide, pero son muy raros los casos. Y bueno, ese es el primer acercamiento que hemos hecho. Aparte del punto semilla, que es nuestro acercamiento 0, que le llamamos K0, que le podemos dar un valor cualesquiera, pero como había mencionado, siempre esperando que sean valores bajos, que se acoplen a nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? Sería un poco extraño que le demos al punto semilla un valor de 1000 si estamos trabajando con valores pequeños como 2, 3, 4, 1. Sería un poco loco darle ese valor. Por eso, dependiendo del punto semilla, vamos a acercarnos más rápido o más lento al valor real. Entonces, la iteración 2, vamos a hacer lo mismo. Para la iteración 2 ya tengo mi X1 y mi Y1. Entonces ya puedo trabajar con K igual a 1. Y lo haríamos de la siguiente forma. Mi segunda aproximación, que sería X2, Y2. Volvemos a usar las ecuaciones que habíamos despejado antes. ¿Okay? Volvemos a utilizar las mismas ecuaciones, que sería menos 3 más 2 por Y1 para este caso. Ya no es Y0, porque es K. Estamos trabajando con K igual a 1. Entonces, Y1, que ya sé cuánto vale, sería 0.25. Que sería, si lo calculamos, menos 3 más 1 medio. Sería menos 3 más menos 2.5. Menos 2.5. A ver, igual corroboré. Y para la segunda ecuación sería 1 menos 3 por X1. Dividido entre 4. Y esto sería 1 menos 3 por X1 es menos 3. Sería 10 entre 4 sería igual a 2 puntos. ¿Todos bien hasta ahí? Que ese es la segunda aproximación.
¿O hay alguna duda de cómo estamos haciendo esto? ¿Hay alguna duda o todo bien para continuar? ¿Sí se entiende Jacobi? Jacobi es esto, ¿no? Iteramos con los valores que hayamos encontrado antes. Eso es lo que nos dice Jacobi. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Continuamos. Podemos hacer una siguiente iteración. Podemos hacer una siguiente iteración. Vamos a hacer la iteración 3. ¿Okay? Iteración 3, que corresponde a un k igual a 2. Entonces, vamos a hacer esa iteración. Ahora le corresponde a una tercera aproximación, que sería x igual a 3, que sería, ¿cómo era? Menos 3 más 2, y2 para este caso. Entonces resolvemos, y sería 2 por 2.5, que sería 5, menos 3, 2. Ahí. ¿Todos de acuerdo que el valor es 2? Y de la misma forma para y, la tercera aproximación para y, que será igual a 1 menos 3 por x2, en este caso, dividido entre 4. Que sería, ¿cuánto sería? Sería 1 menos 3 por, ¿cuánto nos salió x2? Menos 2.5. Entre 4, que sería 2.125. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Con las iteraciones? ¿O hay algún error? Vamos a hacer una siguiente iteración. Ya, con esta culmina. Iteración 4, que corresponde a un k igual a 3. Entonces, resolvemos. Para un x4, ¿cuándo sería? Para un y4, ¿cuánto sería? A ver, ustedes me dicen. ¿Cuánto sería x4? ¿Y cuánto sería y4? A ver, ¿podrían intentarlo? Si no lo sé. A ver, ¿le salió? Si no lo hacemos juntos. A ver. Sería para el x4, que sería la cuarta aproximación, sería menos 3 más 2 por el y3 que nos salió antes. Y para ese caso sería menos 3 más 2 por 2, 125. 1.25. Así corroboran. Y para el y4, la cuarta aproximación para y sería 3 por x3, la tercera aproximación, dividido entre 4. Y esto me sale menos 1.25. Bien. Y esas serían las aproximaciones que teníamos. ¿Okay? Los valores reales son, a ver, déjame verlos. Ahora vamos a ver si este sistema de ecuaciones al final, si seguíamos iterando, íbamos a llegar a un valor o no. Luego vamos a ver cómo sabemos eso. ¿Okay? Los valores reales para x era menos 1 y para y era 1. ¿Okay? Estábamos
un poco alejados. Pero vamos a ver por qué. Okay. ¿Hasta ahí todo bien con Jacobi? Es decir, ¿se entiende cómo estamos iterando en forma algebraica Jacobi? ¿O hay alguna duda? Estamos avanzando muy rápido. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. Continuamos. Parece que continuamos. Okay. Entonces, para Gauss-Seidel, vamos a ver qué sucede con Gauss-Seidel. Ya lo había mencionado antes que Gauss-Seidel y Jacobi son similares, bastante similares. Hay algunas cosas que cambian, pero hay que aprovecharnos de lo que son similares. Entonces, vamos a tomar la misma ecuación. Okay, voy a escribir la misma ecuación. Y el mismo despeje, porque ya lo había comentado que tanto para Gauss-Seidel como eh, para Jacobi, tomamos el despeje y o sea, eso tiene que mantenerse. Se cumplen ambos de que la primera ecuación tiene que ser despejada por la primera incógnita, la segunda ecuación por la segunda incógnita y así sucesivamente. Y de la misma forma nosotros vamos a escribir la forma algebraica. El despeje tampoco cambia. Ahora, ¿va a cambiar? Sí, va a cambiar la forma de iterar. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Cómo se escribe en Gauss-Seidel la forma de iteración? ¿Qué sería de la siguiente forma? El primer paso es tal cual Jacobi. Tomamos un x, k más 1, que es nuestra primera aproximación, o nuestra aproximación siguiente, teniendo en cuenta un valor semilla. Eso se mantiene. Ahora, Gauss-Seidel tiene la ventaja de que aproxima más rápido. ¿Y por qué? Es por esta peculiaridad que tiene. Cuando nosotros vamos a calcular la siguiente variable, que para este caso es y, sería yk más 1, lo que tiene Gauss-Seidel es que no va a tomar el punto semilla. Gauss-Seidel dice, yo voy un paso más adelante. Y lo que voy a tomar es lo que inmediatamente has calculado antes de la siguiente variable. Por ejemplo, si estoy calculando y, no voy a tomar mi xk, sino voy a tomar el valor que acabo de calcular. Sería xk más 1. A diferencia de Jacobi no. Jacobi es más paciente, digámoslo así. Porque siempre toma los valores que hemos calculado en la iteración siguiente, en la iteración anterior, perdón. Jacobi toma los valores de la iteración anterior, mientras que Gauss-Seidel toma los valores de la iteración en la que estamos iterando. Esa es la diferencia entre Gauss-Seidel y Jacobi. Ahora vamos a ver cómo se vería. Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Para una primera iteración, iteración 1. Vamos a hacer la primera iteración para un k igual a 0. Entonces tomamos los mismos puntos semilla para que, digamos, no estén en desventaja. Vamos a tomar los mismos puntos semilla. Entonces, para x0, vamos a tomar el punto semilla 0. Sería menos 3 más 2. Perdón. Aquí sería 1. 1, ya. Sabemos que y0 es 0, como ya lo había puesto por acá. El punto semilla lo había establecido 0 para x0 y 0 para y0. Entonces, ahí el valor que me va a dar es menos 3, porque esto se hace 0. Se hace 0. Entonces, ahora vamos a calcular y1. Y1 no va a tomar el 0 del punto semilla de x, sino que va a tomar este valor. O sea, lo vamos a escribir de la siguiente forma. 1 menos 3 por x1, 3, 4. x1 ya lo calculamos, que está acá arriba. Sería 1 menos 9 menos 8, más 10. 10 entre 4, 2.5. ¿Vieron?
En la primera iteración ya hemos obtenido el 2.5, que en la segunda, en Jacobi, lo obtenemos recién a la segunda iteración. No sé si pueden darse cuenta de esto. Miren, el 1 menos 3 por x1 entre 4 es parte de la segunda iteración. No sé si pueden verlo. Parte de la segunda iteración. Gauss-Seidel lo calcula desde la primera iteración y se va acercando más. Entonces, si nosotros calculamos la segunda iteración, vamos a calcular iteración 2 para un k igual a 1, vamos a obtener lo siguiente. Para la segunda aproximación, que sería x2, sería menos 3 más 2 por un y1. Ya sabemos cuánto es y1, ¿no? Sería 2 por 2.5, 5 menos 3, 2. Y calculamos el valor para y2. Perdón. Sería para y2. Y ahora, para y2, hacemos el procedimiento, sería 1 menos 3 por x2. Recuerden que tomamos el valor que inmediatamente hemos calculado antes. No hay por qué esperar la siguiente iteración. Ahí lo tomamos. Dividido entre 4. Y esto nos daría menos 3 por 2, menos 6, menos 1, menos 5. A ver, ¿cuánto le sale ese valor? Debe salir algo de 1.125. Ah, no, menos 1.25. Ahí está. ¿Vieron? En la segunda iteración hemos calculado y el valor nos dio menos 1.25. Y este valor en Jacobi creo que lo obtenemos a la tercera. Lo obtenemos por acá. Recién en la cuarta iteración. ¿Ven cómo se va acercando más? Y a medida que nos vamos acercando más a Jacobi, vamos ahorrándonos iteraciones en Gauss-Seidel, nos vamos ahorrando iteraciones que hemos hecho en Jacobi. Bien. Y si seguimos calculando de la misma forma, ese sería el mismo proceso. Vamos a darle otra iteración para ya consolidarlo. Vamos a calcular la iteración 3. Sería para un k igual a 2. Y tendríamos la tercera aproximación, que sería igual a menos 3 más 2 por el y2. Que para ese caso sería menos 3 menos 2 por y2 sería menos 25. Me sale menos 5.5. Y para un y igual a 3 sería igual a 1 menos 3 por x3, justamente lo que hemos calculado, dividido entre 4. 1 menos 3 por menos 5.5 entre 4. Okay. Y esto sale 4.375. Okay. Eso es. Vemos que los valores reales eran menos 1 y 1. Para x y para y eran menos 1 y 1. Y vemos que no se aproxima tanto. Y ahora vamos a ver por qué. Pero hasta aquí todo claro. O sea, cómo se desarrolla. Lo que ahora estamos viendo es cómo se desarrolla Jacobi y Gauss-Seidel. O sea, cómo iteramos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? Continuamos. Quedamos. Bien. A ver, ahora sí vamos a ver lo que son las convergencias. Vamos a ver con respecto a... Sí. ¿Alguien iba a hablar? Bueno. Pasamos a convergencias. Bien. Hasta ahora no hemos utilizado las matrices ni de iteración, ni de Jacobi Gauss-Seidel. Ahora vamos a ver dónde entra. Tenemos dos teoremas que vamos a utilizar para comprobar si un método es convergente o no. El primer teorema es el teorema de la matriz diagonal estrictamente dominante.
Ya hemos visto el término dominante algunas veces. ¿A qué creen que hace referencia que la diagonal sea estrictamente dominante? Ojo con el término, ¿no? Lo enfatizan bastante, que sea estrictamente dominante. ¿A qué creen que hace referencia? ¿No? ¿Alguna idea que se les ocurra? Por chat, por micro. ¿A qué se les viene la idea de que la diagonal de una matriz sea estrictamente dominante? ¿Alguien? Cuando hablamos de diagonal estrictamente dominante, en este caso vamos a utilizar la matriz A. La matriz A es la matriz de coeficientes que tenemos en nuestro sistema de ecuaciones. Nosotros vamos a eh, decir que una matriz es estrictamente, diagonal estrictamente dominante cuando el valor de su diagonal, en valor absoluto, se lo voy a escribir así, y sabemos que cuando los subíndices son iguales es porque está en la diagonal. Si el subíndice que está en la diagonal es mayor, perdón, si el elemento que se encuentra en la diagonal es mayor que la suma de todos los elementos a la fila a la que corresponde. Pondríamos la fila a la que corresponde. Sería un i que iría desde 1 hasta n, que sería la dimensión, siempre y cuando j e i son distintos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, voy a colocar esta matriz de aquí. Me olvidé. Valor absoluto. Entonces, valor absoluto. Vamos a colocar esta matriz de aquí. Uy. 3 menos 1. Vamos a tomar nuestro ejemplo acá, que era menos 1, 2, 3, 4, menos 1, 2, 3, 4. Esa es la matriz de coeficiente. Díganme, según esta regla de acá, que nos dice que una matriz diagonal estrictamente dominante es aquella donde los elementos de la diagonal son mayores que la suma de los elementos en valor absoluto de su diagonal. Analizamos parte por parte. Identificamos primero el elemento de la diagonal para la primera fila y para la segunda fila. Tenemos que hacer el análisis para todas las filas. Fila 1, elemento de la diagonal, menos 1. Menos 1 es la diagonal. En valor absoluto, 1. Nos dice que si 1, será este valor de aquí, es mayor que el resto de elementos de la suma de los elementos que están en la misma fila, entonces es estrictamente dominante. Bueno, al menos se cumpliría en la primera fila. 2 mayor que 1, o sea, porque ya no tenemos más elementos, ¿no? O sea, sería comparar el 1 es mayor que 2, ya no hay más elementos, tendríamos esa condición. 1 es mayor que 2, pregunta. No, ¿verdad? No se cumple. Si no se cumple para este caso, pues ya no es necesario si se cumple nosotros. Por ejemplo, en el segundo caso, vemos la fila 2. Elemento de la diagonal, 4 para este caso. Elemento de la diagonal es 4. Entonces evaluamos valor absoluto de 4, 4. Entonces, 4 debería ser mayor a la suma del resto de sus elementos de la misma fila. En este caso solo es 3, que no está en la diagonal, pero pertenece a la misma fila. 4 es mayor que 3, sí es mayor que 3. 4 sí es mayor que 3, pero ¿qué sucedió? Es que en la primera fila no se cumplía la condición. Y si no se cumplía la condición, entonces no se cumple en toda la matriz. Entonces, debe cumplirse en todas las filas de que la suma de los elementos sea menor al elemento de la diagonal, todo en valor absoluto. Entonces, para este caso no se cumple. Y si no se cumple,
no es diagonal estrictamente dominante. No es. ¿Y esto cómo nos va a ayudar a saber si el sistema converge, es decir, llega a una solución o no llega a una solución? Voy a presentar este párrafo de acá que extraje del libro. Y vamos a leerlo. A compartir. Esto sí va a ser importante que lo lean, que tiene unos conceptos interesantes. Nos dice, el coeficiente diagonal en cada una de las ecuaciones, cuando nos hablan de las ecuaciones, nosotros lo pasamos a una matriz de transformación. Debe ser mayor que la suma del valor absoluto de los otros coeficientes de la ecuación. Eso es lo que hemos estado hablando. Eso es lo que hemos estado hablando. Ahora, ¿qué es lo que nos dice aquí? Este criterio, ojo aquí con lo que van a mencionar aquí. Este criterio es suficiente, pero no necesario para la convergencia. ¿Qué me pueden decir de esta oración? El criterio de la matriz estrictamente dominante es suficiente, pero no necesario. No sé si es la primera vez que se enfrentan a estos conceptos de que algo es suficiente, pero no necesario, o es necesario y basta para que sea suficiente. ¿Qué opina? ¿Alguien, alguna opinión? Nos dicen que el criterio de la matriz diagonal estrictamente dominante es suficiente, pero no necesario. ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo tengo una matriz, o sea, mi matriz A, ya lo había dicho, tengo valor A, B, C, D, E, F, G, H. Y resulta que mi matriz, ojo con esto, mi matriz sí es estrictamente dominante, diagonal estrictamente dominante. Por lo tanto, esta condición es suficiente. ¿Okay? Es suficiente. Si ya sé que es diagonal estrictamente dominante, es suficiente para comprobar que converge. Ya está. Ya no necesito saber algo más porque esto es suficiente. Si es estrictamente dominante, es suficiente para saber que converge. Pero, si no es diagonal estrictamente dominante, ¿qué creen que va a ser? Necesito sus opiniones. ¿Converge o no converge? Bueno, ¿alguna opinión? Normal, ¿ah? Participen, hablen, escriban, si desean. La cuestión es que esto quede claro. Que por lo general lo ponen en teoría, en los puntos de teoría, y a veces suele haber confusión con esos términos. ¿Qué creen que pasa si una matriz no es diagonal estrictamente dominante? Entonces yo puedo afirmar así rotundamente al 100% de que el sistema converge, ¿sí o no? ¿Qué opinan? ¿Podría decir que converge? No, ¿verdad? No puedo decir que converge, pero tampoco puedo decir que no converge. Si no cumple la condición de que es diagonal estrictamente dominante, no puedo afirmar nada. ¿Por qué? Y eso está en lo que nos dicen aquí. El criterio es suficiente, es decir, si ya es diagonal estrictamente dominante, pues ya sé que converge. Okay, estoy feliz, ya sé que converge. Pero si veo que no es diagonal estrictamente dominante, pues tengo un problema, porque la condición, a pesar de ser suficiente, no es necesaria. ¿Y qué quiere decir que no sea necesaria? Puede haber una matriz de coeficientes que no sea diagonal estrictamente dominante, pero se cumple otro teorema, que es el que vamos a ver más adelante. O sea, se cumple el otro teorema y entonces converge. O puede ser lo contrario, ¿no? Que no es diagonal estrictamente dominante, no cumplió el otro teorema, entonces no converge. Entonces, cuando tenemos estas dos opciones, si es diagonal estrictamente dominante,
confirmamos que converge. ¿Sí? Confirmamos que converge y porque es una condición suficiente. Pero si no es diagonal estrictamente dominante, pues no podemos afirmar algo. ¿Okay? No podemos afirmar algo, si converge o no converge. Entonces, eso es lo que nos quiere decir este texto hasta el momento, dice. Es decir, y acá lo explican un poco más, el método puede funcionar aunque no se satisfaga la ecuación. Bueno, eso está en el libro, por eso mencioné al inicio que sería bueno que revisen el libro, porque esto lo explican en el libro y hay una ecuación donde muestran lo que había colocado antes en la pizarra, de la sumatoria, el valor absoluto y eso. Entonces, lo que nos dicen aquí es que el método puede funcionar aunque no se satisfaga la ecuación. La convergencia se garantiza al 100% cuando la condición se satisface. O sea, si se cumple que es diagonal estrictamente dominante, converge. Ya, lo afirmo tal cual como dicen aquí. Se garantiza cuando la condición se satisface. Y bueno, acá nos dice que a los sistemas que cumplen con la condición se les conoce como diagonalmente dominantes. Y bueno, aquí una acotación de que en ingeniería muchos problemas satisfacen este requerimiento. Hasta aquí todo claro. Los que nos quedamos. O sea, me gustaría que esto quede bastante claro porque es probable que lo veamos luego. Si no es en este, lo vamos a ver en otros métodos numéricos, que nos van a decir que es suficiente, pero no es necesario. En algunos casos nos dicen que es necesario y bueno, es mejor que eso vaya quedando claro. Bien, entonces, esto es todo con respecto al teorema de la matriz diagonal estrictamente dominante. Bueno, acá está para Gauss-Seidel y para Jacobi. Bueno, esto lo encontré en el libro de Chapra y ahí estaba solamente para Gauss-Seidel, donde me explican Jacobi. En el otro libro que mostré al inicio, que es el de métodos numéricos de Matthews y Fink, ahí sí hablan de Jacobi y se explaya un poco más sobre Jacobi y Gauss-Seidel. Vamos a leer esto antes de irnos a un breve descanso. Nos dicen, supongamos que una matriz de diagonal estrictamente dominante, entonces el sistema de ecuaciones lineales AXB, acá recuerden que antes nos estaban hablando de ecuaciones, ¿no? Porque lo estaban trabajando de otra forma, del método algebraico. Acá Matthew y Fink sí lo plantean directo con el método matricial. ¿Por qué? Porque ellos trabajan con MATLAB. Entonces de MATLAB trabajan directamente con matricial. Entonces tiene una única solución, x igual a p, donde p sería la solución. Y además el proceso iterativo dado por la fórmula 10, por eso me parece bueno que revisen el libro, porque ahí ponen varias fórmulas interesantes, produce una sucesión de vectores de k, que esos son todas las aproximaciones que tenemos. Pk son todas las aproximaciones, o sea, sería el x1, el x2, x3, x4, que converge a p, o sea, p, recuerden que p es la solución única. ¿Sí? Si la solución única es 1, por ejemplo, todos mis valores de pk se van a ir acercando a 1. Me dicen cualquiera que sea el valor de partida P0. O sea, P0 es punto semilla. ¿Okay? Bueno, hay una demostración que no la hacen ahí. Nos dicen que bueno, está para análisis numérico avanzado. Pero hay una demostración de por qué se cumple este teorema. Y bueno, lo mismo para Gauss-Seidel. Nos dicen que para Gauss-Seidel también converge cuando la matriz A es diagonal estrictamente dominante. Y bueno, aquí hablan de matrices simétricas que también están en otro apartado. Y eso es lo que tendría que decir sobre matrices estrictamente dominantes. Si no hay alguna duda, igual si hay alguna duda, lo vemos esto. Si hay alguna duda, igual me lo sé. A ver, creo que estamos 12 y 15. A ver, ¿les parece si 12 y 20 nos volvemos a ver? Tomamos un descanso de 5 minutos. La verdad es que nos queda poco. Hemos avanzado rápido, al parecer. No sé si eso sea bueno o malo, pero hemos avanzado.
Em, claro, nos vemos en 5 minutos. Bueno, 4, las 12:20. Bueno, voy a continuar con la siguiente parte. Ya habíamos visto el teorema diagonal estrictamente dominante. Ya había explicado que es una condición suficiente. Es decir, si una matriz de coeficientes cumple de que es diagonal estrictamente dominante, pues diríamos que el método que vamos a utilizar converge. Pero si no es diagonal estrictamente dominante, no podemos afirmar que no converge. ¿Por qué? Porque es una condición suficiente, pero no necesaria. Ahora, hay otra condición que sí es necesaria, y es a lo que llamamos el radio espectral. Ok. El radio espectral lo vamos a utilizar también como una forma de ver si es convergente o no convergente la ecuación que estamos utilizando. Bueno, el sistema de ecuaciones que estamos utilizando. Para ello vamos a necesitar la matriz de iteración. O sea, ya no vamos a utilizar la matriz de coeficientes como para el teorema de diagonal estrictamente dominante, sino lo que vamos a utilizar es la matriz de iteración. Entonces, vamos a utilizar la matriz de iteración, que sería la matriz T. ¿Se acuerdan? Puede ser TJ, que es la matriz de iteración para Jacobi, o TG, que es la matriz de iteración para Gauss-Seidel. Okay. Ambos casos dependiendo del método que vamos a utilizar. ¿Y qué nos dice el radio espectral? El radio espectral de una matriz de iteración, perdón, está definido de la siguiente forma. El radio espectral de T es igual al máximo valor absoluto de los valores propios de la matriz de iteración. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero que tenemos que hacer, por ello mencionaba al inicio que va a ser importante saber o recordar cómo sacar los valores propios de una matriz. Entonces, cuando nosotros querramos hacer, digamos, comprobar mediante radio espectral, lo primero que tenemos que hacer, paso 1, calcular, lograr, vamos a poner tener T. Vamos a tener que obtener la matriz de iteración tanto para Jacobi como Gauss-Seidel. Y puede parecer un poco simple obtener T, pero demanda algunos pasos adicionales. ¿Por qué? Porque las matrices de iteración tienen acá una matriz inversa, entonces nosotros tenemos que saber cómo calcular esta matriz inversa. De la misma forma para Gauss-Seidel, que también es una matriz inversa multiplicada por otro valor. Entonces hay allí algunos pasos adicionales que vamos a tener que hacer para calcular, para obtener T, que es la matriz de iteración. Ahora, después que obtenemos T, paso 2, sería calcular los valores propios. ¿Okay? Y eso ya lo sabemos, ¿no? Que sería en este caso formar un T', que sería igual a T menos lambda I, es la identidad. Y lo que tendríamos que hacer para ese caso sería la determinante de T'. Por este prima lo igualamos a 0. Y vamos a obtener los valores de lambda. Entonces, ahora 3, paso 3. Y con este paso 3 es con el que vamos a saber si el método es convergente o no convergente. Cuando nosotros obtengamos el radio espectral, es decir, vamos a verificar el mayor valor propio en valor absoluto. Entonces, esta condición, a diferencia de la diagonal estrictamente dominante, esta condición sí es necesaria. Entonces, debe cumplirse sí o sí. Y si no se cumple, pues no converge. Entonces, el siguiente paso eh, que va a ser verificar que
el radio espectral, es decir, cuando verificamos el mayor valor absoluto, ya estamos calculando el radio espectral. Si el radio espectral en valor absoluto es menor que 1, pero mayor que 0, o sea, si está entre 0 y 1, nosotros podríamos decir que esto converge. Ese es el teorema. Si nuestro radio espectral, valor absoluto, se encuentra entre 0 y 1, esto converge. Y si converge, entonces vamos a poder aplicar cualquiera de los métodos, ya sea transformación de Jacobi y transformación de Gauss-Seidel. Entonces, bueno, vamos a revisar, creo que tenía esto de acá. A ver, al inicio mencioné, a ver, compartir pantalla. Okay. Al inicio mencioné que nosotros podríamos tener un sistema de ecuaciones, por ejemplo, el sistema de ecuaciones 3x más 6y, borrar acá. No. Eso se ha rayado con esto que se... Ya está. Ya. Entonces yo puedo tener un sistema de ecuaciones de la siguiente forma: 3x más y igual a 5. Y otro sistema de ecuaciones que sería 8x más 2y igual a 4. No sé, se me ocurre ese sistema de ecuaciones. Entonces, acá estamos viendo cómo, recuerden que los sistemas de ecuaciones lineales finalmente son rectas, ¿no? Dependiendo la cantidad de sistemas de ecuaciones lineales que tengamos y la cantidad de incógnitas, vamos a tener más rectas y más espacios. Para este caso es bidimensional, pues estamos considerando dos variables, x1 y x2. Y acá están sus respectivas ecuaciones, ¿no? Es como si yo le pusiera que esto vale u, sería mi recta, y esto valdría u. Y de ahí podría despejar y en función de x, y acá también y en función de x, y expresarlos como rectos. Ahora, esas flechas que se encuentran ahí, como digo, este gráfico se encuentra en el libro de Chapre y Canale y lo van a poder ver también, mejor leer. ¿Qué es lo que nos dice? Si nosotros estamos buscando la resolución al sistema de ecuaciones lineales, entonces tendríamos que llegar a este valor. Recuerden que por teoría, en un sistema de ecuaciones lineales, la solución de un sistema de ecuaciones lineales es justamente el punto donde se cruzan las rectas de ecuaciones lineales. Entonces, donde se cruzan es el resultado de la solución del sistema de ecuaciones lineales. Y dependiendo de hacia dónde nosotros enfocamos el método, si nosotros empezamos con la primera ecuación, para este caso u, si nosotros empezamos con u, dirigimos la flecha hacia u y luego vamos hacia b, luego nuevamente hacia u, luego nuevamente hacia b y así, u, b, u. Entonces, caso contrario sucede en la segunda imagen, donde nosotros empezamos con v y luego seguimos con u, luego con v, u y así seguimos. Y como vamos a darnos cuenta, en la imagen A hay convergencia. Y hay convergencia porque las flechas se van acercando cada vez al origen, es decir, al punto de intersección, que es el que estamos buscando. En la imagen B no sucede eso, ya que cada vez que aumenta las iteraciones que estamos dando, ese ciclo se abre más. Y si se abre más, se está alejando al punto de intersección, que es lo que estamos buscando. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia aquí? Si yo empiezo por mi ecuación u, esto va a converger, pero si empiezo en el mismo sistema de ecuaciones, pues es el mismo sistema de ecuaciones, pero yo empiezo por v y esto se va a ir a otro lado, menos a la solución. Es lo que sucede aquí. Por ejemplo, si yo quisiera comprobar por el método de la diagonal estrictamente dominante, entonces tendría el siguiente, sería 3, 6, 8 y 2. Sería mi matriz de coeficientes. Si yo veo esto no es diagonal estrictamente dominante. El 3 es menor que el 6 y el 2 es menor que el 8. Entonces eso no se cumple. Pero ¿qué pasa si yo
intercambio la fila 2 por la fila 1. Entonces eso pasaría de la siguiente forma. 8, 2, 3, 6. Ahora ya es diagonal estrictamente dominante. Como ya es diagonal estrictamente dominante, el sistema se va a parecer más a esto, porque va a converger. Así como estaba, ese sistema no convergía. Es decir, había divergencia. Se iba a alejar cada vez más del valor que estamos buscando. Bien. La diferencia es justamente esta. Depende de dónde nosotros empezamos. Pues si nosotros empezamos por U, esto converge, que es el caso en el que nosotros utilizaríamos esta matriz, que va a converger. Pero si nosotros empezamos por otro camino, en este caso por la ecuación lineal V, el sistema lo que va a hacer es diverger, porque no se cumple aquí en este caso la condición de que es diagonal estrictamente dominante. Eso es lo que quería mostrar, que para nosotros aplicar métodos iterativos, tanto de Gauss-Seidel como Jacobi, podemos acomodar las ecuaciones a nuestra conveniencia. Podemos acomodar el sistema de ecuaciones para que nos dé un resultado válido. Y esto... ya, ahí está. Entonces, bueno, esto es para las iteraciones. Este es un ejercicio en el cual nos dicen lo siguiente. A ver, leo un mensaje. No, sí, quiz de asistencia. Voy a revisarlo, pero sí hay quiz de asistencia. Ahorita lo envío. No, envío quiz de asistencia y ya está. Ya. Listo. Ese es el quiz de asistencia. Ahora, bueno, en este ejercicio es dado el sistema de ecuaciones lineales AXB, que están dando el sistema de ecuaciones. Aquí están dando ya el sistema de ecuaciones AXB, tal que la matriz de iteración de Gauss-Seidel es de menos L inversa por U, que sería esto. Ya nos están dando la matriz de iteración. Desde la matriz de iteración de Gauss-Seidel, el proceso iterativo de Gauss-Seidel diverge. Lo que nos están dando son afirmaciones que nosotros tendríamos que comprobar si esto diverge. Entonces, aquí lo que podemos hacer, ya que nos están dando la matriz de iteración, recuerden que tenemos dos formas de saber si converge o no. Primera forma, diagonal estrictamente dominante. Segunda forma, radio espectral. Segunda forma sería radio espectral. Esas son las dos formas que tenemos. Entonces, diferencias entre estos dos, que para la diagonal estrictamente dominante tomo la matriz de coeficientes, que sería A. A diferencia del radio espectral, que lo que tomo es la matriz de iteración, que para este caso es Gauss, la matriz de iteración para Gauss. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Nos dan esa afirmación, ¿no? El proceso iterativo de Gauss-Seidel diverge. ¿Okay? Entonces vamos a comprobar si esto diverge o no. Voy a recortar esto. Paso a la pizarra. Ya colocarlo. Ya, ahí estamos en la pizarra. Parece que sí. Sí. Ya. Ahí está. Voy a pegar la imagen aquí. Ya está. Bien. Vamos a comprobar si eso converge o no. Ahí la afirmación nos dice que diverge. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, vamos a revisar si esto diverge. Tenemos que hacer sí o sí radio espectral. ¿Por qué radio espectral? Porque lo que nos están dando es la matriz de iteración. Para radio espectral se utiliza la matriz de iteración. Entonces calculamos el radio espectral, que sería 0, 0, 0,
4 menos 1, 0, menos 2, 5, medio. Esta es la matriz a la que le vamos a calcular el radio espectral. Primero, tenemos que encontrar T'. T' es igual a T menos lambda por la identidad, que lo escribimos de la siguiente forma. Sería menos lambda, 0, 0, 4, menos 1 menos lambda, abajo 0, menos 2, 5, 1 medio, menos lambda. Eso es parte de valores propios, es algo que ya deberíamos saber. Entonces, ahora calculamos la determinante de T'. T' sería, es una matriz de 3 por 3, empezamos con menos lambda por menos 1 menos lambda por 1 medio menos lambda menos 5 por 0, que sería 0. Menos 4 por, ¿qué sería ahora? Esto se multiplica por esto, es 0. Se multiplica por esto, es 0 también. Seguimos con menos 2. Menos 2 por, esto se multiplica por 0, todo se hace 0. Sería 0. Se va a 0, esto se hace 0. Y nos va a quedar lo siguiente, que el determinante de T' es igual a menos lambda por menos 1 menos lambda por 1 medio menos lambda. Ahí está. Y lo que tenemos que ver ahora es calcular los valores propios, que sería igualar esto a 0. Entonces, si nosotros igualamos a 0, deshacemos del menos que está aquí, nos quedaría lambda por 1 menos lambda por 1 medio menos 0. Calculamos los valores de lambda. Un valor de lambda sería igual a 0, por este factor de aquí. Otro segundo valor de lambda sería, hablamos esto, que sería menos 1 menos lambda igual a 0. Esto sería menos 1, un segundo valor de lambda sería menos 1. Y el otro valor de lambda, lambda 3, sería 1 medio. Ya, ahí está. Esos son los tres valores de lambda. Entonces, vemos cuál es el mayor en valor absoluto. El mayor en valor absoluto es 1. Y vemos cuál es la condición. La condición nos dice que si el radio espectral es menor a 1, el sistema converge. Entonces, vemos que en este caso el radio espectral es 1. O sea, el radio espectral es el valor propio más grande en valor absoluto. En este caso tenemos tres valores propios, 0, menos 1 y 1 medio. El mayor sería 1. Entonces, eso sería 1 menor a 1. Esto sería falso, ¿no? Porque 1 no es menor a 1. Si fuese menor o igual, sí. Pero es falso de que 1 es menor a 1. Entonces, si no se cumple el radio espectral, si no se cumple de que el radio espectral es menor a 1, el sistema no converge. Esa es la condición. Si no se cumple esta condición que está aquí, esa es la condición que estoy escribiendo aquí. Que el radio espectral sea menor a 1. Si no se cumple esa condición, no converge. Y es lo que nos están diciendo aquí. El proceso iterativo de Gauss-Seidel diverge. Entonces esto es verdadero. Que el sistema diverge o no converge. Ahora, la segunda afirmación que nos hacen es: si la matriz de iteración TJ de Jacobi es estrictamente diagonal dominante, entonces el proceso iterativo de Jacobi converge. Ya, eso es más capcioso que de resolución, porque nos están diciendo que la matriz de iteración de Jacobi es estrictamente diagonal dominante. Y lo que sucede con la diagonal dominante es que lo que tiene que ser diagonal dominante es la matriz A, no la de transformación. Entonces, si la de transformación es diagonal dominante, no nos garantiza nada. O sea, no garantiza nada de que sea diagonal dominante, porque lo que importa para que converja o no converja es la matriz A, o sea, la matriz de coeficiente. Entonces, para este caso, dicen, entonces el proceso iterativo converge, falso. ¿Por qué? Porque la diagonal estrictamente dominante no se evalúa en la iteración, sino en
la matriz de coeficiente. Y, perdón. Ya, ahora sí. Bueno, la primera sería verdad y la segunda sería falso. Esto sería con respecto a este ejercicio. Ahora el ejercicio 2 sí lo dejaré para que puedan realizarlo ustedes. Bueno, lo explicaré. Nos dicen, dado el siguiente sistema de ecuaciones, A, X, B. Nos están dando A, X y B. No, perdón. Este es el punto semilla. Este es A, este es B y este es el punto semilla. Nos dicen, aproxime la solución realizando los siguientes pasos. Primero, reordene las ecuaciones para que la matriz de coeficientes sea estrictamente dominante. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es que ordenar, ¿no? Que es lo que ya había mencionado acá. Esto nos garantiza de que nosotros podemos ordenar. Y lo interesante, y por eso lo mencionaba, porque esto no sucede, por ejemplo, cuando nosotros queríamos factorizar matrices. Cuando nosotros queríamos factorizar matrices en L y U, no se permitía ordenar la matriz. Entonces, aclaro esto de que acá sí se puede ordenar. O sea, son procesos totalmente distintos. Entonces, acá sí podemos reordenar. Para este caso, podríamos poner esta fila, la fila 1. Este, como es mayor que todos los de su fila, lo ponemos en la fila 2 y la fila 3 se mantiene ahí. O sea, nos irá a quedar algo de la siguiente forma, ¿no? Como A, 5, 2, menos 2. Nos quedaría 1, 4, 0 y 0, 3, 5. Vamos a ver si esto es diagonal estrictamente dominante. Veo los de la diagonal, 5, 4 y 5. 5 es mayor que la suma de los valores absolutos de los otros, o sea, sería 2 más valor absoluto de menos 2. Eso sería 5 es mayor a 4, verdadero. Segundo, sería 4 es mayor que 1 más 0, verdadero. Ahora, último sería 5 es mayor que 3 más 0, es verdadero. Entonces, todas las condiciones se cumplen. Es diagonal estrictamente dominante. Entonces, ya está el paso 1. Ahora, paso 2, después de realizar el paso 1, realice 3 iteraciones utilizando el método de Gauss-Seidel. Entonces, vamos a utilizar Gauss-Seidel. Ya lo había mencionado que nosotros tenemos la expresión de la siguiente forma. Sería X es igual a Tx, donde T es una matriz de iteración. Y T es esto. Ya nos están dando la matriz de iteración para Gauss-Seidel. Entonces, ya no hay problema. X es el punto semilla, que sería 0, 0, 0. Más C. Ojo, esto no es, perdón, esto no es la matriz de iteración aún. A esto hay que multiplicarle U, donde U sería todo lo que está arriba de la diagonal. Entonces, para este caso, U sería igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 2, 2, 0. Porque le cambiamos el signo a los que están arriba de la diagonal. Y el resto lo mantenemos en 0. Entonces, esto sería mi matriz U, a la que tengo que multiplicar por esta matriz. Y eso sería lo que tendríamos que hacer para la matriz de iteración. Sería D menos L, su inversa por U. Lo multiplicamos y a eso le vamos a multiplicar el punto semilla más lo mismo, ¿no? Sería D menos L inversa por B. Y con esto, bueno, culminaríamos, ¿no? No habría algo más. Bueno, acá presento algunas fuentes que igual voy a subir el documento para que puedan revisar. Son como material adicional para que puedan utilizar para estos métodos. Y bueno, eso sería todo. Igual voy a subir la grabación.
y subo los documentos.